Sobre este primer punto, el canon de Dort dice: todos los hombres son concebidos en pecado, nacen como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Si el calvinismo se limitara a enseñar con este punto que el hombre nace con una naturaleza y un estado de pecado irremediables, que está por lo tanto condenado a pecar desde el momento mismo en que tiene uso de razón, que no tiene otra opción que la de pecar por cuanto su naturaleza está del todo corrompida y que solo la gracia de Dios lo puede redimir de su estado, no estaría mal. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero el calvinista va más allá que eso con este punto. Para ellos esto quiere decir que el pecador está muerto espiritualmente como una persona está muerta físicamente. O sea, que como un muerto físicamente no puede respirar, no se puede mover, no puede tener por sí mismo ninguna reacción, así el pecador se halla espiritualmente muerto, inhabilitado y es incapaz de dar a Dios una respuesta por sí mismo, ni siquiera para aceptar un llamado de Dios y mucho menos para arrepentirse. En una página calvinista que leí recientemente en internet, donde el autor de la misma hace preguntas y se responde a sí mismo, hace la siguiente: ¿puede un pecador arrepentirse por sí mismo? Y responde: no, eso es como decir que un muerto puede resucitarse a sí mismo. Entre los exponentes más notables de esta doctrina calvinista en el siglo XX estuvo el pastor Robert Charles Sproul. De él son estas ideas que van a escuchar. El hombre, por su caída en un estado de pecado, caído absolutamente, esto es totalmente, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Así que, como un hombre natural, siendo enteramente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no es capaz por su propia fuerza de convertirse a sí mismo o prepararse por sí mismo para ello. Según Agustín, la caída fue tan profunda y el poder del pecado tan fuerte en el hombre que solo Dios puede cambiar la disposición de su alma. Hoy, en Renovando tu Mente, veremos que antes de que una persona venga a Cristo, Dios debe actuar de manera unilateral, monergista, independiente y soberana, cambiando el alma del pecador. Según el calvinista, si Dios antes no toca al pecador con su gracia soberana y lo resucita de esa muerte espiritual, el pecador por sí mismo, libremente, voluntariamente, conscientemente y responsablemente no puede reaccionar. No puede decirle sí a Dios por una decisión personal ante un llamado que el Señor le haga. Cuando un pecador responde positivamente al llamado de Dios y se arrepiente, fue porque Dios lo resucitó de su muerte espiritual antes de su respuesta positiva. Le dio vida espiritual y entonces en esa condición, salvado por Dios primero, es que él puede reaccionar al llamado de Dios. En resumen, que el pecador no se vuelve a Dios. No es quien acepta el llamado de Dios voluntariamente. Dios es quien lo convierte primero
de manera unilateral. Y es en esta concepción del calvinismo donde veo serios problemas. En primer lugar, quien acepta y confiesa este primer punto del calvinismo, acepta y confiesa implícitamente que el pecador no es ni responsable ni culpable al rechazar el llamado al arrepentimiento que Dios le hace. ¿Por qué? Porque no es él quien toma la decisión, sino Dios es quien decide darle la vida espiritual o no dársela. Si Dios lo resucita de su muerte espiritual, el pecador reacciona y se arrepiente. Pero si no lo resucita, entonces el pecador no puede reaccionar por sí mismo. Esta es una insólita manera de eximir al pecador de su responsabilidad y culpabilidad personal ante Dios. Esto definitivamente no es una doctrina bíblica. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña que el hombre, aún después de su caída, es un ser libre con voluntad propia para escoger entre el bien y el mal, y que por lo tanto es responsable y culpable si no hace caso al llamado de Dios al arrepentimiento y al cumplimiento de su voluntad. En este orden pudiéramos citar una gran cantidad de escrituras. Solo vamos a citar dos, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. Después que Dios sacó a Israel de Egipto, les dijo lo siguiente por medio de Moisés, según Deuteronomio 30, 15 al 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es bien sabido que por ellos haber escogido la muerte y la maldición para pecar de múltiples maneras, hasta la barbarie de ofrecer a sus hijos por fuego a Moloch, Dios los castigó terriblemente. Y Dios los castigó invocando que ellos fueron responsables y culpables de una mala elección en violación del pacto que habían hecho con él en el monte Sinaí. Sin embargo, si a un calvinista nosotros le pedimos que nos explique estas palabras de Dios y los hechos que se dieron en la historia posterior, basado en este primer punto del calvinismo que estamos considerando, si este calvinista es honesto, debe admitir que los israelitas pecaron de la manera en que lo hicieron porque Dios no los convirtió para resucitarlos de su muerte espiritual. Y dado ese estado de muerte espiritual, ellos no tenían otra opción que pecar de la manera en que lo hicieron. Y es aquí donde veo otro problema serio en la doctrina calvinista, esta vez en relación con la veracidad de la Biblia. Vean por qué creo esto así. Si es como dicen los calvinistas, entonces las advertencias de Dios que acabamos de escuchar en Deuteronomio se tornan en una parodia, en una obra de teatro, en un cuento de camino, porque todo eso que Dios les dijo sobre su responsabilidad para elegir no era la verdad. Ellos no podían elegir por sí mismos entre el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Según el calvinismo, su elección única y obligada era el mal, la muerte y la maldición, porque estaban muertos espiritualmente. Pero
por la misma razón no podían elegir el bien, la vida y la bendición. Entonces, ¿por qué Dios los conmina a elegir en ambos sentidos? El pastor y escritor norteamericano David Hunt, en su libro ¿Qué amor es este?, Representaciones calvinistas falsas de Dios, escribe lo siguiente: ¿por qué Dios desperdicia su tiempo y esfuerzo, y el tiempo y el esfuerzo de sus muchos profetas, suplicando a aquellos que, supuestamente, no pueden oírlo y que, aun si pudieran, siendo totalmente depravados, nunca responderían a su petición a creerle y obedecerle? ¿Por qué crear esta elaborada ficción de luto y llanto, por multitudes que Dios sabe que no solo rechazarán arrepentirse, sino que, a menos que Él los regenere, no pueden arrepentirse, debido a su incapacidad total para hacerlo? Sin embargo, queda en pie lo que la Escritura nos enseña. Dios mismo fue quien les ordenó que debían escoger entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Este mandato de Dios a Israel es una evidencia indiscutible de que el hombre, aún después de la caída, sí está en la capacidad de hacer una elección por sí mismo. De no ser así, Dios no les hubiera mandado a elegir. El calvinista, ante escrituras como esta, se encuentra en un serio dilema. O su doctrina es verdadera y lo que Dios dice es mentiroso, o lo que Dios dice en Deuteronomio es la verdad y su doctrina calvinista es una mentira. Una vez un calvinista me dijo que la Biblia es una gran metáfora. Quizás me lo dijo pensando en textos como estos que desmienten y desacreditan sin lugar a dudas las doctrinas del calvinismo. Veamos ahora el texto del Nuevo Testamento según Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Quiero llamar la atención sobre las frases resaltadas en rojo. Les es manifiesto, se lo manifestó, se hace claramente visible, siendo entendidas y habiendo conocido. Las traducciones de estas frases provienen de un adjetivo y 4 verbos griegos que son vitales para poder entender lo que Pablo escribió aquí. Los voy a exponer en una tabla para que sean mejor comprendidos. La primera frase, les es manifiesto, procede del adjetivo griego phaneros, que significa abierto a la vista, visible, manifiesto. La raíz phan significa resplandeciente, brillante. La segunda frase, se lo manifestó, es del verbo phanero, que significa ser manifestado. En el sentido que tiene en las escrituras esta palabra, es más que aparecer. Una persona puede aparecer bajo un falso disfraz o sin verdaderamente revelar quién sea. Ser manifestado es ser revelado en su propio carácter. Este es específicamente el significado de phanero, según dice en el diccionario Vine. La tercera frase, se hace claramente visible, es del verbo capsorao, significa contemplar completamente, es decir, captar distintivamente, con claridad. La traducción literal de este verbo en el interlineal griego-español es la siguiente: está siendo vista claramente, siendo entendida, de otro verbo noyeo,
percibir con la mente, observar, pensar acerca de, comprender, captar, prestar atención. Y habiendo conocido, el cuarto verbo, ginosko o ginosko, entender totalmente, conocer, saber. Al tener en cuenta el significado de estas 5 palabras en griego, entendemos mejor lo que Pablo escribió en estos textos. Lo que Pablo dice es que el eterno poder de Dios y su deidad se pueden contemplar completamente, claramente, de manera brillante, resplandeciente a través de la creación, y también se pueden comprender y captar por la mente. Ahora bien, ese poder de Dios y esa deidad dados a conocer claramente a través de la creación, el Señor se lo manifestó a la humanidad, o sea, se lo dio a conocer a los seres humanos. Recapitulo parte de lo que dice el diccionario Vine. Ser manifestado, phanero, en el sentido que tiene en las escrituras esta palabra, es más que aparecer, es ser revelado en su propio carácter. Entonces, he aquí lo importante de este texto para lo que estamos tratando. Los seres humanos comprendieron, ellos conocieron a Dios a través de la creación y no como algo que les parecía ser, sino revelado en su propio carácter. Pero Pablo dice que la humanidad no tiene excusa. ¿Por qué no tiene excusa? Y aquí la parte importante y definitiva, y cito textualmente como lo traduce la Reina Valera. No tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Si un calvinista es consecuente con su doctrina, debe reconocer que los seres humanos no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, y se envanecieron en sus discursos, y cometieron toda clase de maldades, a pesar de haber conocido a Dios con toda claridad, porque estaban muertos espiritualmente, y Dios no los resucitó para darles vida. Sin embargo, dice Pablo que no tiene excusa. Pero sí tienen una excusa. Dios no les dio vida espiritual. Y aquí quizás el problema más grave de esta doctrina calvinista. Hace algo hasta sacrílego, caricaturiza y diría más, desnaturaliza el carácter justo y misericordioso de Dios. Como la ira de Dios ha de revelarse desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque no lo glorificaron ni le dieron gracias cuando ellos fatalmente no podían hacerlo, si Él mismo antes no los cambiaba. ¿Hay justicia en eso? ¿Hay misericordia en eso? Absolutamente no. Bien tituló el pastor David Hunt su libro, ¿Qué amor es este? Representaciones calvinistas falsas de Dios. El Dios del calvinismo no es el Dios de la Biblia, justo y misericordioso. Lo sensato y correcto es reconocer el significado de estos textos de Pablo en armonía con lo que nos enseñan las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios creó al hombre en un estado de libertad y así continúa. La caída lo convirtió en un pecador sin remedio, pero no perdió su libertad de elección. Dios le otorga soberanamente, Él no es un dictador como el Dios de Juan Calvino, la libertad de elección, como se la concedió a Adán y a Eva antes de la caída en el Edén y a los hebreos después de la caída cuando fueron a entrar en la tierra prometida. Esa libertad de elección está presente en numerosas escrituras. Vamos a ver una de ellas, Ezequiel 33. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás,
si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Debido a esa libertad de elección que le viene otorgada por su Dios soberano, la humanidad decide en un estado de rebeldía contra Él, a pesar de conocer a Dios y a su eternidad perfectamente, no darle gloria ni darle gracias, sino entregarse a toda clase de pecados y perversiones. Por eso Dios los rechaza y los castiga desde el cielo, porque la humanidad es responsable y es culpable. Esa libertad que tiene el hombre para pecar si quiere hacerlo, así también la tiene para volverse a Dios voluntariamente si así lo desea. Bien lo dice Ezequiel, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, vivirá ciertamente y no morirá. Esta libertad otorgada a la humanidad por su Dios soberano también se encuentra expresada en la Gran Comisión. Dios no cambia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea conforme a la libertad de elección y sea bautizado será salvo, pero el que no crea conforme a la libertad de elección será condenado. Dios creó al hombre con libertad de elección entre el bien y el mal, y así lo mantiene. El hombre puede elegir el bien o elegir el mal. Puede volverse a Dios o rebelarse contra Él. Al escuchar el llamado, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el hombre puede hacer caso y seguir a Jesús, o volver la espalda y no hacer caso. Eso es lo que enseña la Biblia.